Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otra sesión de charlas de economía. Antes que nada quería agradecerles por los mensajes y comentarios que han enviado en las charlas anteriores o en mensajes privados con inquietudes sobre distintos temas, tanto en el sector público como en el sector privado, inquietudes de cómo funciona la finanza, cómo funciona la economía en general y también cómo funcionan las inversiones. Pero mucha gente ha tenido muchas dudas por la incertidumbre actual sobre cuál es el papel de la corrupción en la economía. Mucha gente no ha sabido determinar cómo afecta este mal tan grave que tenemos en el país y en América Latina en general. Sufrimos mucho el tema de la corrupción. Yo quería explicarles un poquito cuál es la lógica atrás que hay en la corrupción. Cuando hay una corrupción del sector privado al sector público, por lo general se busca incentivar una conducta del funcionario público o desincentivarla en función de los intereses de alguien en el sector privado, que no necesariamente responden a los intereses generales de la sociedad, sino a los intereses particulares de la persona. Para poder hacer eso, necesitan, como hacen, corromper al funcionario, por lo general a través de incentivos económicos, que es la forma más directa, o en algunos casos es mucho más complicado determinar a través de trabajos, a familiares o compran a empresas para proveerles servicios, entonces es mucho más difícil determinar la línea de acción. Pero quería explicarles un poco cuál es el problema con la corrupción, más allá del tema moral. En el tema económico, que es muy importante, dicho sea de paso, pero en el tema económico hay que tomar en cuenta cuál es el mecanismo que hay atrás. La corrupción, como les decía, va del sector privado al sector público en este caso y busca incentivar una conducta. Por ejemplo, dar una obra en concesión, una obra pública financiada con dinero público para que la ejecute una empresa en particular. ¿Qué hacen? Para poder ganar la licitación o tener una posición favorable frente a los competidores, la empresa o el sector privado o la persona va y le paga al funcionario público para que éste pueda redireccionar su decisión en la asignación de una obra u otra. Ya hoy en día es más difícil asignar a dedo, pero por lo general en muchos casos incentivan a que sepan cuáles son las bases o cuáles van a ser las reglas de antemano, o ellos ponen las reglas de forma que siempre salen beneficiados. Entonces hay que tener en cuenta que este dinero, ¿cuál es el problema? Que este dinero que va al funcionario no es gratis, es decir, la empresa cuando gana la licitación se lo cobra al Estado, esa comisión o esa pago adicional que se ha hecho al funcionario, se lo cobra a la obra. Entonces se lo cobra el Estado. Por ende, la obra pasa a ser más ineficiente en su punto de vista económico. ¿Por qué? Porque para hacer lo mismo va a necesitar más dinero, porque además del todo el costo de la obra va a tener que ponerle un adicional que es la coima que se generó al servidor público. En algunos casos esas coimas pasan a ser un porcentaje incluso de la obra pública. Entonces ahí hay un exceso en el costo de la obra, por ende pasa a ser más ineficiente y por ende el Estado no puede asignar esos recursos, ese adicional, para otra cosa. Tiene que gastarlos ahí. Es por eso que es tan doloso, es tan malo este problema de la corrupción. ¿Por qué? Porque quita dinero de las personas y evita que se asignen de forma eficiente esos recursos y asignándolos a obras que muchas veces no son las ideales, o si lo son, no son los más eficientes porque tuvieron estos sobrecostos. En algunos casos el sobrecosto no se da en un inicio en la asignación de la obra, sino en muchas veces la corrupción es mucho más disimulada y se da en una segunda etapa. Una vez ya ganada la obra de una manera medianamente transparente, en una segunda etapa se busca, por ejemplo, las famosas llamadas adendas de los contratos. ¿Qué quiere decir? Una adenda de los contratos es que al contrato ya firmado originalmente, que ganó y en teoría cumplió las cláusulas de privacidad, de eficiencia y de beneficio económico y de beneficio social, al final
esas reglas cambian y se le agrega un adicional. Y en ese adicional, ahí por lo general, siempre hay un sobrecosto hacia el Estado. Nunca es beneficioso para el Estado, sino siempre para la empresa concesionaria, la empresa que concesionó. Entonces, ahí, esa es cuando uno le digan adenda un contrato, por lo general nunca va a ser a favor del Estado, nunca va a ser a favor suyo, siempre va a ser a favor de el que la propone. Es así de simple. Cuando le digan cambio de condiciones, no son cambios favorables al gobierno, al Estado, perdón, a la población, sino al interés particular. Entonces, ese es el gran problema. El problema es que distorsiona los objetivos del proyecto de la obra pública hacia un objetivo que no es el bien común, sino satisfacer las necesidades o el beneficio de un sector particular. Para eso no hay que satanizar, para poder solucionarlo, aunque es muy difícil, no hay que satanizar a todo funcionario público, sino al revés, buscar que los funcionarios públicos a través del Congreso, que son los que determinan las leyes, la Contraloría, que son los que controlan la Fiscalía, el Ministerio Público, puedan establecer mecanismos de control y de desincentivo hacia el funcionario de tal forma que sea mucho más costoso caer en un acto de corrupción. Por ejemplo, el Congreso puede determinar leyes de forma que se haga castigo civil, es decir, no puedan volver a ser funcionarios públicos, o en algunos casos penales, vayan directamente con pago del patrimonio personal y de familiares. En muchos casos no se toma en cuenta eso y por lo general en los actos de corrupción las personas no se quedan el dinero para sí, sino lo ponen a nombre de familiares. Entonces hay que determinar dónde está la escala de pagos, hasta dónde llega, quiénes son los posibles beneficiarios del acto de corrupción y ir a atacar hasta la base. Pero para eso se tienen que determinar mecanismos legales que sean interinstitucionales a través de la coordinación del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Congreso, para determinar unas leyes que sean articuladas de forma que se desincentive a los actos de corrupción por parte de las personas encargadas de asignar los recursos. Entonces, quiero que tengan en cuenta que los actos de corrupción se dan por una búsqueda de un interés particular y por una búsqueda del interés del funcionario y del sector privado. Es decir, ambas partes buscan lo mismo en ese sentido, a costa del beneficio del país en general. Por eso es necesario buscar los desincentivos, buscar que haya mecanismos de transparencia, de control, y en el cual toda la población tenga acceso a información para que sea mucho más difícil los actos que no benefician a nadie, sino solamente a pocas personas. Bueno, eso es todo por hoy. Si tienen una duda, cualquier cosa, mensajes o comentarios, yo con gusto los puedo atender. Muchas gracias.